Agradezco la presencia de ustedes para hablar de un tema tan importante para Chile como es el cobre y la posible nacionalización que se puede efectuar por la existencia de la Convención Constitucional que puede tratar este tema. Entonces, lo importante de esto es que en la Convención Constitucional se pueda dar la posibilidad de volver a nacionalizar las empresas de la gran minería. En general se habla de que por la nacionalización están siempre los marxistas, leninistas, los comunistas, los socialistas, y que sería un tema de izquierda ideológico, político, y no un tema de realidad nacional. A pesar que la Constitución blindó la nacionalización de Allende, la reforma constitucional quedó vigente en la Constitución del 80, la disposición tercera transitoria. Por lo tanto, no se podía desnacionalizar. Pero decían los vendepatrias que habían otros yacimientos que se podían entregar a la inversión extranjera porque, según lo que ellos postulaban, el cobre no va a tener validez dentro de 20 años. Y por eso es necesario que vengan ahora las empresas extranjeras a explotarlo luego, para que los chilenos tengamos por lo menos en estos 20 años los retornos del cobre. Imagínense que ya han pasado más de 40 años y el consumo de cobre no tan solo se ha triplicado desde esa fecha, sino que va a seguir aumentando justamente por la electromovilidad. Pero la inversión extranjera, si bien los militares habían vendido la disputada de Las Condes, que era de NAMI, el año 79 a Exxon, y habían dejado entrar la inversión en la minera El Indio, que era principalmente de oro, y permitieron en el año 86-87 la Escondida, pero nadie más vino. No hubo inversión extranjera en el tiempo de la dictadura en la minería. Todo comenzó el año 90, cuando se hizo una ley de reforma tributaria en que aumentó el IVA transitoriamente de 16% a 18%. Con Pinochet el IVA era de 16%, no lo olviden. Se aumentó 18%, pero en esa misma ley, como letra chica de los contratos de futuro, se cambió la tributación de la minería. Dice así, más o menos, a partir de 35.000 toneladas de producción, las mineras ya no pagarán la tributación en base a la renta presunta, sino que a la renta efectiva. ¿Qué quiere decir renta presunta? Que las mineras pagaban el impuesto a la renta, en base a lo que vendían. Primera tonelada que vendían ya tenían renta, ya tenían que pagar impuestos. Era imposible escapar al impuesto a la renta porque se paga en base a lo que se vende. Lo cambió la Concertación por renta efectiva. ¿Qué quiere decir renta efectiva? Que si las empresas tienen o declaran utilidades o ganancias, pagan impuestos. Si no lo declaran, no pagan impuestos. ¿Qué hicieron las mineras? Nunca más pagaron impuestos porque siempre declararon pérdidas hasta el año 2004. Y por eso que nosotros necesitamos nacionalizar hoy día las empresas mineras. Porque se han llevado alrededor, y digo porque es difícil saber cuánto exactamente se han llevado porque nadie controla, la aduana no tiene capacidad de controlar la exportación de concentrado, tampoco controla la cantidad de astilla de madera o madera en bruto que se exporta en el sur,
Entonces ellos pueden declarar lo que quieran, pero se han llevado alrededor de 100 millones de toneladas de cobre, más el molibdeno, el oro, la plata, el cobalto, las tierras raras, etc. Yo saco la cuenta solamente tomando a $3 el precio del cobre, que es el precio real de los últimos 15 años, serían alrededor de 900.000 millones de dólares. 900.000 millones de dólares. Eso alcanza para construir 14.600.000 casas de 40 millones de pesos, y eso que esta cuenta yo la saqué hace como 3 meses cuando el dólar costaba como 30 o 40 pesos menos que ahora. Esa es la diferencia de lo que importa la nacionalización para el país de la gran minería del cobre y las razones económicas, financieras por las cuales las tenemos que nacionalizar. Pero existe otra razón importante, que es que nosotros no podemos obligar a la empresa minera extranjera, ni a ninguna empresa extranjera, a ponerle condiciones a su inversión. Por ejemplo, no le podemos decir a las empresas mineras extranjeras: ustedes tienen que fundir y refinar el cobre en Chile o elaborarlo. No le podemos decir en el litio a Soquimich y Albemarle: ustedes tienen que industrializar el litio en Chile, porque se opone el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Pero también en una disposición transitoria de la Constitución se puede nacionalizar actualmente las empresas de la gran minería, y así podríamos nacionalizar las empresas de la gran minería, la Convención Constitucional, porque de los candidatos presidenciales no hay ninguno salvo Artés, pero Artés no tiene ninguna posibilidad de salir, pero él sí que está proponiendo la nacionalización del cobre, pero ni Boris ni Jasna Proboste, a lo mejor Kast, no he leído el programa de Kast, a lo mejor Kast no está proponiendo la nacionalización, como es nacionalista también. Bueno, es decir, solo podemos tener esperanza en la Convención Constitucional que se pueda nacionalizar la empresa de la gran minería. Y es hora entonces ahora de no ser miope y mercaderes y nacionalizar todas las empresas de la gran minería y del litio. Y naturalmente el agua, las empresas que tienen el agua, las empresas que tienen los recursos del mar. Todo eso tenemos que nacionalizarlo. Muchas gracias. Somos nosotros, la Confederación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores subcontratados de la minería, los más precarizados del sector. Desde nuestra fundación en el año 2007 tenemos como ejes principales la renacionalización del cobre, el litio y todos los recursos naturales, a igual trabajo, igual salario, y fin al subcontrato como forma de precarización del trabajo. Como todos sabemos, uno de los logros más trascendentales del gobierno popular encabezado por el presidente Salvador Allende se concreta el 11 de julio de 1971. Cuando se recupera para Chile el cobre hasta entonces explotado por empresas norteamericanas y se declara el Día de la Dignidad Nacional. La dictadura militar dio los primeros pasos para revertir el proceso, pero son los posteriores gobiernos de la Concertación los que continúan y profundizan la desnacionalización. Y al día de hoy, la mayor parte del cobre está en manos de empresas transnacionales. En síntesis, la historia del cobre hace 50 años. Respecto a la importancia del cobre para Chile, hay que considerar que representa el 60% de las exportaciones chilenas. A nivel mundial, Chile es el principal productor de cobre, tiene el 30% de las reservas y aporta el 29% de la producción mundial. Corresponde al 20,5% a las mineras privadas y solo el 8,5% a Codelco. Si hacemos la comparación con el petróleo, es bueno recordar que Arabia Saudita, principal exportador de petróleo, cubre el 10% de las exportaciones mundiales, mientras Chile representa el 33% de las exportaciones mundiales de cobre. Dicho de otro modo, Chile en el cobre es más de 3 veces lo que Arabia Saudita es en el petróleo. Esa es la importancia que tiene el cobre. Esa es la riqueza que nuestro presidente, el compañero Salvador Allende, recuperó para Chile y su pueblo. Y esa es la riqueza que entre la dictadura militar y los gobiernos de la Concertación volvieron a entregar y la siguen entregando.
al capital extranjero. Hay que considerar que al término de la dictadura, el Estado aún conservaba el 70% del cobre, solo el 30% estaba privatizado, y hoy Chile, a través de Codelco, solo controla el 28%. Eso significa extracción, refinación y comercialización del metal rojo. El proceso de desnacionalización se concretó en los gobiernos de Elwin, Frey y Lagos entre 1990 y el 2005. En ese periodo, cuando se realizó el 90% de las inversiones extranjeras del cobre, aunque sea muy obvio, no está de más decirlo, y sobre todo entender que las empresas transnacionales no llegaron al país a explotar el cobre con el sano propósito de aportar al desarrollo de Chile y su pueblo, sino motivados por su insaciable afán de lucro. Solo que se llevan como ganancias ascienden a, esto es una cifra del año pasado, 37.000 millones de dólares. Si estuvieran en manos del Estado de Chile, alcanzarían a cubrir los presupuestos de salud, que al año pasado, de acuerdo a los presupuestos, 13.000 millones de dólares para la salud, en educación 12.000 millones de dólares y en la vivienda 4,3 millones de dólares. Pero también hay que considerar que la reforma constitucional que permitió la nacionalización es categórica en declarar que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable y imprescriptible de todas sus minas. La dictadura mantuvo esta declaración en la Constitución del 80, pero introdujo el mecanismo de la llamada concesiones plenas, que le entrega al inversionista extranjero la facultad de hacer lo que quiera con el yacimiento, es decir, venderlo, arrendarlo, cederlo, hipotecarlo o transmitirlo en herencia, lo que hace que en los hechos el dominio del Estado sea letra muerta. Respecto a los trabajadores del cobre, la nacionalización significó gran estabilidad laboral y un gran desarrollo sindical. Todos los trabajadores de las diferentes labores en las grandes minerías pertenecían a la planta de Codelco, lo que se traducía en una estabilidad laboral. En los campamentos estaban aseguradas la vivienda, la salud, la educación y también los espacios de cultura y recreación. Entonces, podríamos decir que los trabajadores en ese entonces tenían trabajo decente en la gran minería del cobre. Pero en los años 80 se empieza a instruir masivamente el subcontrato, lo que continúa y se incrementa en los gobiernos democráticos posteriores, para llegar al día de hoy con la mayoría de los trabajadores subcontratados, es decir, precarizados. Para que Chile sea verdaderamente un Estado que controle soberanamente sus recursos para beneficio del pueblo, para el bienestar de los trabajadores, que con sus manos y su inteligencia son los que verdaderamente producen la riqueza. Chile debe dejar de ser un país extractivista. Por lo tanto, nosotros, como Confederación de Trabajadores del Cobre, planteamos que debe existir una política minera sustentable, basada en un modelo de desarrollo distinto, debiendo plantearse bajar la producción, bajando el extractivismo y ir cambiando y utilizando los recursos para generar investigación, desarrollo de nuevas tecnologías y dejar de ser Chile un país solo de productos primarios y de servicios y transformarse en un país productor de otros productos que podamos generar. Creemos que el recurso del cobre y los minerales y los recursos naturales se deben plantear en manos del Estado y no de las empresas privadas que solo maxifican sus utilidades, y eso hacen a través del extractivismo. Y la única forma, como decías, de avanzar hacia una minería sustentable es tener nuestros recursos naturales en manos del Estado. Muchas gracias. Yo soy economista y me dedico a estudiar los temas de cómo generar fuentes de financiamiento para poder resolver precisamente los problemas de salud, de previsión, los problemas de vivienda. Tenemos un déficit de 500.000 viviendas, los problemas en el transporte, en la infancia, ¿verdad?, de los derechos humanos. Cada una de las cuestiones que uno podría pensar que se refieren a una política pública hoy día están en crisis en Chile y por tanto requieren un fuerte nivel de financiamiento. Ese fuerte nivel de financiamiento no lo podemos conseguir si simplemente pensamos en una reforma tributaria. Los ricos en este país tienen dinero, pero no tienen tanto dinero, entonces les vamos a sacar una pequeña tajada, ¿cierto?, o una gran tajada si logramos hacer una buena reforma tributaria, pero ese nivel de ingresos no va a ser suficiente para satisfacer todos los requerimientos que este país tiene.
son finalmente más de 30 años de deuda histórica en toda clase de sectores. Usted pregunta en cualquier sector y ahí hay una deuda histórica. Miremos qué pasa con la gran minería privada, sin considerar Codelco. Entonces, esta gente, la gran minería privada de este país, se ha llevado entre el año 90 y 2019 casi 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. El presupuesto que se discutió este año es de 82.000 millones de dólares. O sea, más de 5 veces, más de 6 veces. Entonces, es importante considerar que el volumen de recursos que ha dispuesto la gran minería privada de este país es muy grande. Y que por tanto no podemos seguir permitiendo que siga en manos de empresas además transnacional o un pequeño sector que todavía siguen siendo empresas nacionales, pero que finalmente utilizan esos recursos no para generar industria o mejor empleo o recuperación medioambiental, sino que la utilizan para llevársela a otros países y seguir expandiendo su negocio rentable. Rentista además, por cierto, porque no generan en ninguna parte valor agregado. Lamentablemente nuestra burguesía nacional no genera valor agregado y ese es uno de los principales problemas. Y si uno mira todas las experiencias internacionales, uno se da cuenta que todos los países desarrollados tienen en manos su principal recurso en manos del Estado, porque el Estado tiene que saber cómo explotarlo, cuándo hacerlo, en qué magnitud y por supuesto qué valor agregado darle, porque si no, lo que ocurre es este proceso enorme extractivista de extracción de una materia prima en términos brutos que finalmente procesan en otra región, generando por supuesto una enorme zona de sacrificio cada vez mayor en nuestro país, pero además una extracción muy grande de riqueza. ¿Y por qué decimos que ellos se están llevando simplemente esa riqueza? Porque además pagan sus costos con los otros minerales que se van dentro del concentrado. O sea, ellos cuando les digan, no, es que la industria ha invertido tanto y entonces tiene costos tan altos y costos cada vez más altos, uno tiene que recordar siempre, claro, pero usted está simplemente tributando y está simplemente declarando el valor del cobre, pero no están declarando el valor de los otros minerales, por tanto, los costos ya son pagados con esos minerales que no declaran y por tanto evaden permanentemente, hacen elusión y evasión permanentemente. Uno como chileno, como chilena, como nacional, como inmigrante, tiene que saber dónde están las riquezas de tu país para poder defender las riquezas, pero también para volverse soberano, un pueblo soberano. Y es ahí cuando Latinoamérica también nos da una enorme experiencia rica en términos de empoderamiento. ¿Cómo han sido los otros ejemplos de países exitosos que han logrado ir mejorando su situación social, sus cifras macroeconómicas, su relacionamiento social? ¿Qué han hecho? Bolivia fue la guerra del agua. ¿Se acuerdan de esa guerra? Esa gente salió, peleó durante meses en las calles porque no le privatizaran el agua. La otra discusión importante que no hay que evadir es el problema del Estado. Porque, piénsenlo así, si nosotros no nacionalizamos esto ahora, cualquiera de los bienes comunes, el agua, el litio, el cobre, ¿cierto? Los bosques, la tierra, hoy día están lucrando con la tierra, con las propiedades inmobiliarias, ya todos lo sabemos. Retrocedimos 20 años, ¿cierto? 2 décadas. Entonces, ya, esto ocurre en relación a todos nuestros bienes comunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a la definición? Porque vamos a permitir que las empresas transnacionales o los 6 grupos más grandes en Chile se apropien de eso, vivan de eso, renten de eso, inviertan en otros lados con eso, o vamos a generar entonces un proceso de nacionalización. No hay de otra. O sea, esta lógica, por ejemplo, que los barrios se apropien de la minera que está operando en su sector, no es por nada, pero sigue cayendo en un modelo individualista. Tiene que tener una noción nacional, ¿cierto? Una noción de construcción además de multinaciones en nuestro país. Entonces, ¿por qué? Porque además los yacimientos no están en cualquier parte, están solo en algunas, no es como cada región tiene su yacimiento, así que cada región verá cómo lo administra. No, están concentrados muy claramente en la zona norte, algunas cosas en la zona central, algo en la zona del sur, pero muy poco. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de volver a reconstruir comunidad para poder gestionar adecuadamente nuestros bienes comunes, pero además desde un lugar institucional, porque si no nos volvemos a tomar ese lugar institucional, la derecha se lo va a tomar. Y el problema es que la derecha vuelve y diseña, ¿cierto?, otro tipo de privatización, como lo hemos visto, son expertos
en buscar maneras de poder privatizar cada vez más los bienes comunes y los recursos de este país. Por tanto, la única salida, críticamente, digamos, es el Estado, pero no puede ser cualquier Estado, no podemos seguir reproduciendo un Estado neoliberal. Tiene que ser un Estado comunitario con Contraloría Social, tenemos que tener derechos en ese Estado, tenemos que generar democracia económica para que podamos decidir qué se va a hacer con nuestros recursos y no que decida un grupo de burócratas, ¿verdad? ¿Se nacionaliza para qué? ¿Para seguir explotando de la misma forma? No. No, porque ya sabemos que generamos zonas de sacrificio, que generamos desigualdad, que generamos que esos lugares ni siquiera tengan acceso a esa riqueza. No podemos seguir reproduciendo lo que el Estado neoliberal, lo que el modelo neoliberal ha hecho con nuestros territorios. Entonces es importante abrir una nueva etapa. Y esa nueva etapa consiste precisamente en poder definir cuánto explotar. Julián Alcayaga muy bien lo decía en el manual del defensor del cobre. Mientras menos produzcamos, más ganamos, en simple. ¿Por qué? Porque producimos menos y el precio del cobre se dispara y por tanto los ingresos se disparan. ¿Por qué las empresas no lo hacen? Porque quieren sacar la mayor cantidad posible antes de que a Chile se le ocurra nacionalizar. Entonces, hay que producir menos, hay que producir más sustentablemente, considerando el desarrollo de las comunidades. Entonces es fundamental geopolíticamente para el desarrollo de la nueva fase de industrialización en el mundo, porque la nueva fase de industrialización en el mundo tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y es ahí donde Chile tiene como el eslabón fundamental para que se desarrolle ese proceso. Por tanto, nosotros tenemos el poder de hacerlo, solo falta la conciencia y la masificación de esta información. Muchas gracias.